Buenas tardes, profesora Irma Paulina Rivera Núñez, asesora de la materia de Fundamentos de Investigación. Mi nombre es Vladimir Antonio Cabrera, estoy estudiando la carrera de Ingeniería en Agronomía, primer semestre Grupo A de la modalidad mixta. Voy a exponerles en este caso la actividad número 1, que se trata de una investigación sobre las herramientas de la comunicación oral y escrita. Antes que nada, debemos de entender o comprender cuáles fueron el inicio que nos llevó a realizar la comunicación oral y escrita. Conocer la historia de la comunicación es llevarnos prácticamente a 4000 años antes de Cristo. De hecho, antes, mucho más antes, nuestros antepasados tenían una forma de comunicarse de manera oral o más bien comunicarse de manera de forma mímica o mediante señas. Esa era la primera forma de cómo ellos se comunicaban. Posteriormente, en el año 4000 a.C., surgió lo que es la escritura que se inventó en Mesopotamia, en el actual Irak. Ahí fue donde se empezó a descubrir lo que es la primera escritura. En el año 4000 a.C. aparece la escritura por medio de dibujos o símbolos en las paredes de las cuevas, a lo que llamamos o se llama pictográfico. Ahí los primeros pobladores, en nuestros libros de historia, nos redactan de que ellos, los momentos más importantes, en el momento de la casa, momento de una reunión familiar, ellos dibujaban en esas cuevas esos acontecimientos. Ahí aparece lo que es la primera escritura, ¿no? En el año 3400 a.C., los egipcios empezaron a utilizar las escrituras de jeroglíficos, unas pequeñas piedras talladas con herramientas, ¿no? Ahí surgía también lo que son las escrituras, era una forma de comunicarse. En el año 3350 a.C. aparece la escritura pictográfica en las tablas de arcilla cocidas en Mesopotamia. Para el año 3200, los primeros documentos jeroglíficos se escriben en Egipto. Eran jeroglíficos hieráticas y demóticas. Estos tipos de comunicación escrita se basaba en esos años de 3200. En el año 3100 a.C. surge la pictograma, dibujo para representar objetos o conceptos. Eso surge en Mesopotamia, ¿no? Aquí nosotros observamos que nuestros antepasados, de una forma de cómo comunicarse, era mediante representaciones de objetos, ¿no? O de animales. Ahora, ¿qué es la comunicación? Pues la comunicación es cuando dos personas, valga la redundancia, se comunican o transmiten una información, ¿no? ¿Qué es una comunicación oral? Es un tipo de comunicación que se establece entre dos o más personas que intercambian ideas. Esas ideas pueden ser pensamientos, emociones o a través de un lenguaje hablado, ¿sí? Es cuando dos personas se comunican de forma hablada, cuando no hay algo físico, sino que se están comunicando esas dos personas en un lenguaje. Y una comunicación escrita, pues es un tipo de comunicación que también permite expresar ideas
y pensamientos, pero a manera de un lenguaje escrito. Es cuando alguien ya escribe, desarrolla un texto lo que quiere comunicar, ya sea un libro, revista, periódico, ¿no? Bueno, basándonos en la comunicación oral, los elementos de la comunicación oral pues son varios. Uno es el emisor, que es la persona que emite esa información, que emite el mensaje, ¿no? Es el que envía más que nada el mensaje. En este caso puede ser de persona a persona o cuando dos personas se hablan, ¿no? También existe lo que es el receptor, que son quienes reciben la información. Es la comunicación oral. Los receptores serían los oyentes, los que oyen, los que están escuchando lo que el emisor está diciendo. Dentro de los elementos de la comunicación oral también existe un mensaje, que es el contenido que se desea transmitir, alguna idea, un pensamiento, una información, una emoción, ¿no? Un carácter también, ¿no? También existe lo que es el canal, que es el recurso que se utiliza para comunicarse. ¿Con qué voy a comunicar? En el sentido de la comunicación oral, pues podría ser mediante un aparato telefónico, ¿no? Un micrófono, una bocina. Dentro también de los elementos de la comunicación existe el código, que se refiere prácticamente a los elementos en común que compartirán tanto el emisor como el receptor para poder comunicarse. El código es un lenguaje, es una forma de cómo se comunica. Puede ser mediante letras, puede ser mediante números, o puede ser mediante un lenguaje, un idioma, un lenguaje, un idioma, ¿no? Dentro de los elementos de comunicación también existe la retroalimentación. Se refiere a la respuesta del receptor, que obtenga una respuesta al mensaje que ha recibido. En ese momento el receptor pasa a ser el emisor y al que era el emisor ahora pasa a ser el receptor, ¿no? Dentro también de los elementos de la comunicación oral existe la codificación, existe el contexto. El contexto se refiere a la situación en la cual se genera la comunicación. Puede ser un contexto laboral, un contexto informal, un contexto familiar, noticioso, ¿no? Algo que se refiere en sí. La comunicación tiene sus características. Esa comunicación oral tiene una característica importante que puede ser efímera. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay registros, que las grabaciones de audio, por ejemplo, el mensaje puede perderse o se puede tergiversarse. O sea, que se puede eliminar, pues. La comunicación termina cuando el sonido emitidos por la voz en forma de palabras dejan de escucharse. Ahí termina la comunicación oral. También tienes una característica que es el proceso convencional ocurre en tiempo real. O sea que la comunicación es en tiempo real, ¿no? O sea que el emisor puede obtener una respuesta inmediata de su receptor, pero lo cual incluye también la retroalimentación, ¿no? ¿Cuáles son los tipos ahora de comunicación escrita? Los elementos de una comunicación, ¿o qué es una comunicación escrita? Una comunicación escrita permite expresar ideas, pensamientos, información, opiniones, pero ahora de forma escrita, en un lenguaje escrito, ¿no? O sea, ya tangible, ya algo que ya podemos ver físicamente, ¿no? Por ejemplo, una carta, un periódico, una revista, ¿no? Esto quiere decir que la comunicación escrita se expresa en palabras, en oraciones, en párrafos, que deben ser codificados en un lenguaje común para que todos los involucrados puedan poder leerlo, ¿no? No puede haber una comunicación si no existe ese mismo tipo de escritura, pues la comunicación va a fallar, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los elementos de la comunicación escrita? Pues la estructura, que se refiere a la planificación del contenido, qué es lo que se quiere comunicar. O sea, tiene que haber una planeación. En un libro, en un cuento, por ejemplo, en una historieta, tiene que haber una secuencia, ¿no? Tiene que haber un inicio, un desarrollo, un desenlace, un final,
porque si nosotros pusiéramos el desenlace primero, posteriormente el desarrollo y al último el inicio, pues no va a haber una buena comunicación, ¿no? Entonces tiene que haber una estructura, tiene que estar bien estructurado. También uno de los elementos es su estilo, es la forma en la que el mensaje será comunicado, cómo se va a comunicar, ¿no? Los tipos de comunicación escrita puede ser un correo electrónico, pueden ser libros impresos o inclusive pueden ser libros digitales, documentos legibles, documentos legables, periódicos impresos, periódicos digitales, páginas web informativas, entretenimientos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de la comunicación escrita? Requieren de habilidades de la lectoescritura. ¿En qué consiste eso? Pues que tiene que saber qué es lo que se va a leer y qué es lo que se va a escribir, ¿no? En el mismo lenguaje, en el mismo idioma, en la que se transmite el mensaje para poder emitirlo, recibirlo, responderlo, si fuera el caso, ¿no? Entonces se tiene que entender qué es lo que se quiere escribir, qué es lo que se quiere expresar en ese texto, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda una persona contestar. Tiene que haber una retroalimentación, pero aquí la retroalimentación no es inmediata. A comparación de la comunicación oral, que sí es inmediata, la comunicación escrita no lo es. ¿Por qué? Porque puede ser que ya tarde nos llegue una carta, puede ser que publiquemos un libro, pero ese libro no llegue en manos de las personas al instante. Tiene que tardar para llegar esa comunicación, ese cuento, ese libro, y entonces no va a haber una retroalimentación inmediata. A diferencia de la comunicación oral, en la comunicación escrita, el proceso no ocurre en tiempo real, por lo que la respuesta, como viene diciendo, del receptor puede tardarse. Y en ocasiones ni siquiera puede haber respuesta, ¿sí? Pues la carta que se envió o el correo que se envió no llegó al destinatario, ¿no? Otro de los elementos es que es permanente. La comunicación escrita permanece en tiempo, ya que es un registro en sí misma y dura tanto como el soporte que lo contiene. Por ejemplo, un libro, una carta, un correo, un mensaje instantáneo, permanecerá ahí mientras no sea destruido, borrado, eliminado, ¿no? o alterado incluso. Muy bien. En el siguiente diapositiva, en la siguiente presentación, pues tenemos un cuadro comparativo en la comunicación oral como tanto en la comunicación escrita. Por ejemplo, en la comunicación oral el mensaje es captado por medio del oído. En cambio, en la comunicación escrita el mensaje es captado por medio de la vista. Otro segundo comparación es que existe interrelación entre el emisor y el receptor. Hay una interrelación o una interacción. En cambio, no hay retroalimentación en la comunicación escrita dentro del mensaje, ¿no? Otra es, comúnmente el contenido del mensaje se refiere a temas generales cuando hay una comunicación. En cambio, en la comunicación escrita, en general el contenido del mensaje se refiere a temas específicos. Un ejemplo es que podemos hablar un chisme, ¿no? En una comunicación oral se puede hablar sobre un chisme, profundizar sobre el chisme. En cambio, en la comunicación escrita se especifica sobre qué chisme se va a hablar, ¿no? Y así sucesivamente tenemos varias comparativas acerca de una comunicación oral y una comunicación escrita. Otra de las comparativas es, por ejemplo, que el lenguaje es formal. En el caso de la comunicación oral es informal. En el caso de la comunicación escrita ya es un lenguaje formal, ¿no? Técnicas de redacción. Existen dos tipos de técnicas de redacción, lo que es la coherencia y la concordancia. ¿A qué se refiere con concordancia? Pues la concordancia tiene que coincidir, tiene que estar de acuerdo, ¿no? Hay tipos de concordancia entre el sustantivo y el objetivo, que consiste en la igualdad de género y el número de estas dos categorías gramaticales, ¿no? Y en cambio, en la
redacción de coherencia, pues es una propiedad de texto bien formados que permite concebirlos como entidades unitarias, de manera que las diversas ideas secundarias aportan información relevante para llevar a la idea principal o al tema. En la concordancia decíamos entonces que era una correcta relación gramatical entre las dos partes de una oración. En el caso de la coherencia se refiere a la conexión lógica entre las ideas de un texto. Ahora vamos a hablar acerca de los signos de puntuación. Existen diferentes tipos de reglas gramaticales. Por ejemplo, los signos de puntuación, el punto, la coma, los dos puntos, punto y coma, las comillas, los paréntesis, los signos de interrogación, puntos suspensivos, el guión, y en fin, hay diferentes formas que van a ayudar dentro de la comunicación. Por ejemplo, ¿por qué es importante tomar en cuenta cada uno de estos conceptos de las herramientas o las técnicas de una comunicación que estamos hablando ahorita en el caso de los signos de puntuación? ¿Por qué es importante? Porque ¿qué pasaría si no colocamos una comilla o no colocamos una coma o no colocamos un punto en donde debe de ir? Si no lo hacemos, entonces la oración o la comunicación que nosotros queremos dar va a fallar. ¿Qué quiere decir eso? Que quizás podamos transmitir un mensaje que no deberíamos de transmitir, ¿no? A veces las comas tienen que estar en una regla. Por ejemplo, ¿no? El punto siempre se utiliza para iniciar el inicio o el final de una oración, ¿no? La coma nos va a indicar una pausa breve para intentar breves oraciones aclaratorias o complementarias dentro de la principal. Los dos puntos nos van a indicar el comienzo de una enunciación de elementos comprendidos de un concepto para abrir una cierta expectativa acerca del texto. Punto y coma es un signo de uso similar a la coma, pero que se requiere especial cuidado en su empleo y cuya educado uso logra las oraciones y expresiones muy valorables. Entonces, en fin, ¿cuál es la importancia de utilizar las técnicas gramaticales o estos signos que usamos dentro de una comunicación? ¿Cuál es la importancia? Pues la importancia es de que podamos realizar una buena comunicación. Si, por ejemplo, como les venía diciendo, si nosotros no colocamos una coma en donde debe de ir, probablemente esa oración no tenga el objetivo que pensábamos tener, ¿no? O decir, quizás no podamos decir bien o comunicar bien nuestro texto o lo que nosotros queremos expresar, ¿no? Entonces, si no colocamos un signo de interrogación o no colocamos dos puntos o una coma, punto y coma o una comilla, entonces quizás nuestra comunicación no sea la adecuada, ¿no? Ya sea comunicación oral o ya sea una comunicación escrita, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, el punto y seguido, el punto y aparte, punto y final. El punto final se pone al final de un texto. Después del punto se escribe en mayúsculas. Debemos poner el guión. ¿Cuándo debemos de colocar el guión? Vuelvo a recalcar de que si nosotros no colocamos bien un signo de puntuación o un signo en una oración, quizás esa oración, quizás lo que nosotros queramos comunicar o queramos comunicar, no va a ser la adecuada. Posteriormente tenemos las referencias bibliográficas y por último sería darle las gracias por su atenta presentación.